sostendrá. Si la iglesia se cae. Muy buenas noches, queridos hermanos. Qué bueno que siguen en sintonía con nosotros aquí en la 800 AM. Le damos la más cordial de las bienvenidas. Hoy empezamos un nuevo proyecto, como ya les había anunciado el domingo pasado. Empezamos un nuevo proyecto, empezamos una nueva programación. La dignidad del hombre pasa ahorita a tomar un descanso de ese programa, ya con 5 años al aire. Lo vamos a dejar un poquito, porque vienen cosas, vienen cambios, vienen evoluciones, y precisamente de eso vamos a estar hablando esta noche. Me complace de verdad presentarles en esta noche al nuevo titular de este programa, que va a estar acompañado siempre de uno o dos invitados. En esta ocasión nos sentimos honrados, bueno, me siento honrado yo de estar con él, y también nuestro otro acompañante que ahorita se presentan. El titular de este programa lo voy a dejar ahorita para que él se presente, el programa y el nombre de este programa también. Le damos la más cordial de las bienvenidas, padre. Pues muchas gracias. A mí también me da mucho gusto estar aquí compartiendo con ustedes, compartiendo también con nuestros invitados, con esta nueva iniciativa, este nuevo programa que queremos presentarles y que nos gustaría mucho que nos acompañaran. Ya mi nombre es Juan Carlos Delgado, soy el párroco de la Ascensión del Señor, y pues me interesa mucho comunicarnos con ustedes para compartir desde nuestra manera particular, desde la enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica, algunos de los temas de nuestra fe. Queremos acompañarnos del Catecismo de la Iglesia Católica para ir compartiendo con ustedes algunas enseñanzas básicas que nos permitan después leer con mayor facilidad tanto el Catecismo como el compendio. Así que, pues, con mucho gusto estaremos con ustedes, Dios mediante, aquí cada semana. Muy bien, pues bienvenido una vez más, padre. Un buen proyecto, yo creo que necesario en la radio arquidiocesana, necesario precisamente para eso, para que sea una introducción a la lectura del catecismo y a entenderlo, ¿verdad? Pues también nos acompaña aquí el profesor, que lo dejo que se presente en ese momento. Buenas tardes a todos ustedes. Pues estamos muy contentos, muy complacidos en este programa, este nuevo programa, este nuevo esfuerzo que se hace, que se tiene para, pues, ver algunos puntos claves con respecto al catecismo de la Iglesia Católica. Estoy muy contento, muy complacido, y bueno, vamos a pedir a Dios su inspiración para que podamos transmitir lo que Él quiera. Claro que sí, que yo no dudo que precisamente pues ese es el sentido, y que Dios va a estar respaldando en todo momento esto, y lo importante, estaba yo pensando, lo importante de verdad de entender el catecismo, que no es viejo, que es relativamente nuevo, que su primera edición es de apenas hace algunos años. Sin embargo, no sé si será por el tamaño, o no sé si será qué otra cosa será, que a veces no nos atrevemos mucho, ¿no?, a leerlo, a entenderlo. Pareciera como que es algo difícil de entender, pero bueno, pues eso se va a ir desarrollando a lo largo de estos programas. ¿Qué nos trae, padre, en esta noche? ¿De dónde vamos a partir? ¿Cuál va a ser el inicio? ¿Cuáles van a ser nuestras referencias para que la gente nos vaya conociendo? Muy bien, creo que lo primero que habría que tener presente siempre es que intentamos exponer nuestra fe, intentamos exponer aquello que creemos, y por ello es que el programa, o en nuestro programa, hablaremos desde la fe. Esto no implica suprimir la razón, esto no implica sacrificar la razón, la inteligencia, porque hemos de buscar siempre comprender aquello que queremos. Pero lo que vamos a tratar aquí, lo que vamos a compartir es lo que la Iglesia nos enseña, lo que la Iglesia nos propone como verdad, y que de alguna manera se encuentra en el Catecismo de la Iglesia Católica a la manera de un compendio, ¿verdad? De un compendio que efectivamente, como decía Javier, ha sido no siempre es fácil de acceder a él, y necesitamos acercarnos a él a veces de manera temática. De hecho, ¿verdad?, el Catecismo de la Iglesia Católica, en su introducción, en su presentación, nos dice que necesitamos auxiliarnos de alguien que nos ayude
a entenderlo, ¿verdad? No es de fácil lectura, no solamente por el volumen, sino por la enseñanza misma, por lo difícil de tratar de ser precisos. No porque la enseñanza de la Iglesia o porque lo que creemos los católicos sea difícil de comprender, pero sí tiene que buscarse siempre ser precisos. Entonces es la intención del programa, y creo que no hay un tema que pudiera servirnos mejor para iniciar el mismo programa que el de la vida, ¿verdad? De dónde procede de la vida, de dónde viene la vida, de dónde ha llegado todo cuanto existe, de dónde ha surgido, cómo es que esta realidad que nos circunda está aquí presente, y nosotros mismos de dónde estamos presentes, de dónde hemos surgido, de dónde hemos salido, de dónde hemos nacido. Creo que una pregunta fundamental para todos es el tema de la creación, el tema del origen de la vida. Creo que esta podría ser la propuesta para esta tarde. Pues excelente, excelente, partir de ahí, del principio, ¿verdad? Del principio. Hay varias teorías, la más conocida que vamos a abordar es la teoría del Big Bang, pero en torno a esta teoría, y pues tenemos que abordar la teoría del Big Bang, aunque digamos que no es una teoría cristiana, ¿no? No es una propuesta que lleva a Dios como el creador, como el hacedor del cosmos, de todo lo que hay, pero que también debemos entenderla porque es una parte importante. A partir de ahí, tal vez de la fe, de la creación, como nosotros la conocemos, como nos narra el Génesis, pero también entender que no se contrapone, o se contrapone, no sé, lo iremos desarrollando ya a lo largo de este programa, ¿verdad? No sé, profe Chava, ¿usted qué opina? ¿Se contrapone la fe de la creación tal cual nos dice esta teoría? No, de ninguna manera. Entre fe y ciencia no hay contraposición. Yo puedo decir que al contrario, o sea, ciencia y fe se complementan, se apoyan, se exige una a otra. La ciencia tiene un objeto, el describir el cómo son las cosas, cómo se desarrollan, cómo se presentan, cómo se ha dado a través de la naturaleza, a través de la historia. La fe, en cambio, tiene una visión, no es esa la visión que tiene. La fe lo que busca es el sentido de las cosas, del porqué de la creación, cuál es el principio que rige a la creación misma y el porqué de esa creación. O sea, no son incompatibles. Yo me atrevo a decir que son que se apoyan, vamos, o sea, de una manera o de otra. En el caso, por ejemplo, del Big Bang, o sea, esta teoría que es una teoría de moda que hoy conocemos a través de la televisión, de la radio, etcétera, y que todos pues hablan de ella, ¿no? Y aparentemente hay quienes pueden decir que hay una contraposición entre esta teoría y la fe, pero de ninguna manera, al contrario. Creo que ahorita podemos desarrollar de una manera más detenida esto, y podemos ver pues esto que acabamos de mencionar, ¿verdad? Habrá contraposición solamente a aquellos que quieren reducir a Dios a cuestiones de leyes naturales, y es imposible pues que a Dios lo podamos constreñir a esta esfera natural. Es imposible, ¿verdad? Sí, así es. Y pues bendito sea Dios que tenemos aquí al padre Juan Carlos Delgado también para que nos oriente en torno al sentido de la creación, ya como nos habla la Biblia, ¿no? Me parece interesante, comentaba con el profe Chava hace un momento antes de entrar al aire, que la propia Biblia, no sé otras, pero la versión de la Biblia de Latinoamérica, que es la más típica, que es la más sencilla tal vez que usamos, trae una introducción que habla precisamente y se titula ¿Qué hubo antes de la Biblia? ¿Por qué? Porque por mucho tiempo pues conocemos lo que la iglesia nos enseñó muy al principio, todas estas cosas de que todo giraba en torno a la tierra como creación, que después se va descubriendo que había otro planeta, que había no solo otro planeta, que había otras estrellas, otros soles que no alcanzamos a ver, ¿no? Conforme va evolucionando también la investigación científica, los métodos y también los aparatos tecnológicos que pues ahorita, decía usted, es algo como de moda, porque es algo que se puede ver, que se puede palpar ahorita, que se puede estudiar, ¿no? Pues siguen estando estas dos partes, la creación como una acción divina, como una acción de Dios, y la ciencia también que nos habla del Big Bang.
Me gustaría compartirles algo muy chusco que leí ahora que estábamos preparando para este tema, que llegó Hubble, el que se le atribuye mucho de esta parte de la teoría del Big Bang, y le cuestionaron y le preguntaron, y el nombre de la teoría del Big Bang es algo chusco, porque le empezaron a cuestionar, y dijo, todo esto de la creación es puro Big Bang, dijo, ¿no? Así como diciendo, no me estén molestando, esto es algo que no tiene mucha seriedad, y ahí se le queda el nombre. Entonces, como es una explosión también, como se origina todo esto, pues ahí se le quedó el nombre. Me pareció un detalle chusco también para compartir aquí con los radioescuchas. Bueno, a mí me parece gracioso en el sentido de que él no lo dijo queriendo ponerle así ese nombre a su teoría, pero así se queda esta teoría que hasta el día de hoy pues conocemos como el Big Bang, ¿verdad? Pero bueno, queremos invitarlos también a que estén en contacto con nosotros. Cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier pregunta, cualquier comentario, pues pueden hacerlo con todo gusto. Si no se les responde en este programa, las preguntas se quedan para la siguiente semana también, para dar espacio a desarrollar los temas. Les decimos nuestros números en cabina: 608-3652. Pueden llamar ahorita, pueden llamar después cuando ustedes gusten y hacer sus comentarios. Aquí toman nota y nos los van a pasar. 608-3652. Y también decirles que estamos por internet en www.tjcatólico.com. Estamos ahí para que nos vean, para que también ahí ponga sus comentarios. Vamos a ir al primero de los 4 cortes que vamos a tener. En un momento continuamos con su programa, Claves para Entender el Catecismo. La fuerza de Cristo te hará poderoso, responde al llamado, ayúdame. ¿Dónde estás? Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Te esperamos este sábado 18 de abril en punto de las 9 de la mañana en Restaurant La Escondida. Invitado especial, Padre Israel Ángeles Gil. Cooperación 120 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Infórmate. Tenemos nueva línea telefónica 608-3652. 608-3652. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Club Campestre Jacume te ofrece lotes de 1000 metros cuadrados al noreste del municipio de Tecate. Excelente ubicación, cerca de El Hongo, terrenos planos, una oportunidad única, colindan con Estados Unidos. Acceso pavimentado a 11 kilómetros de la carretera Tecate-Mexicali. Cómodos planes de pago. En pago al contado, recibe una bonificación. ¿Te interesa? Te llevamos a verlos. Anímate. Para la familia, un estupendo lugar de descanso. Menciona que lo escuchaste en Koinonia Radio. Informes al teléfono 664-155-8918 con Juan Melendres. Club Campestre Jacume. Cena Baile, en apoyo a Koinonia Radio. Amenizará el grupo Domina, música versátil. Sábado 25 de abril, 8 de la noche, en Salón Jardines del Sol, Federico Benítez 15300, Fraccionamiento Pedregal. Costo por persona 200 pesos. Cupo limitado. Aparta tu lugar. Boletos a la venta en Librerías Paulinas, de Zona Río, Artículos Religiosos Juan Pablo II, frente a Catedral, en Koinonia Radio y la oficina parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación. También te los llevamos a domicilio. Llámanos 608-3652 y al celular 664-399-2170 con Javier Moriel. Aparta tu lugar. No pierdas esta oportunidad de apoyar la evangelización. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis, invita. Sostendrá. Si la iglesia se cae, tú lo impedimos.
estamos de regreso, queridos hermanos. Qué bueno que siguen en sintonía con nosotros. Estamos hablando del origen del universo en este primer programa. No podemos dejar de hablar del Big Bang, de cómo es esta teoría, que no deja de ser eso, una idea que no es verdad absoluta, una teoría, pero también la parte que nos interesa, la parte divina, la parte de Dios, ¿no? Padre, ¿qué nos puede decir al respecto de estos dos polos que pareciera que son opuestos, pero que se atraen? Bueno, no sé si se atraigan o no, pero yo creo que, bueno, como hemos comentado hace un momento, como han comentado ustedes, no podemos descartar ninguno de los dos polos, ¿verdad? Al contrario, o sea, los dos tienen que estar muy presentes. No necesariamente esto que llamamos el Big Bang, sino la visión científica, ¿verdad? La visión desde la ciencia sobre el origen del mundo. Que pues no necesariamente como tiene que ser el Big Bang, podría haber alguna otra explicación, o podría la ciencia en su momento proponer otra teoría, o encontrar quizá otro origen a la vida, materialmente hablando, digamos, o sea, en cuanto a creación, en cuanto a aparición de esto que llamamos universo, de esta realidad que nos circunda. No podemos descartar entonces esta óptica, esta perspectiva científica, así como tampoco podemos descartar la perspectiva de la fe sin buscar ser fundamentalistas en la lectura de la Biblia, sino más bien afirmando la fe judeocristiana en la creación de la nada, de donde Dios hizo que surgiera todo, que es de la nada. La fe judía es esta, ¿verdad? Dios es el creador de todo cuanto existe. Nada fuera de Dios, es decir, todo cuanto existe, no tiene carácter de divino. Todo tiene carácter de creado. Los cristianos encontramos la razón de esta creación y el sentido de esta creación, de esta fe en la creación judía, esta fe judía en la creación, lo encontramos en Cristo. Pablo nos ayuda mucho en este sentido a darnos cuenta que todo ha sido creado y la razón, el por qué y el para quién de todo lo que existe es Cristo. O sea, la fe lo que nos afirma es esto, ¿verdad? Nada de cuanto existe es Dios, nada de cuanto existe es eterno, el único eterno es Dios. Todo cuanto existe de esto que nos rodea tiene un principio, y este principio lo encuentra en Dios. La fe judía trató de expresar de alguna manera esta certeza suya y lo plasma en los relatos del Génesis, que no pretenden ser un relato descriptivo, no pretenden ser una lección de antropología, ni de cosmología, ni de ninguna de estas ciencias. Lo que pretende ser es un testimonio de la fe judía, de que Dios es el creador de todo. Ahí hay que situarnos entonces desde la perspectiva de la fe. Dios es el origen, todo tiene su origen en Dios. ¿Cómo? ¿Cómo decidió Dios, cómo quiso Dios que todo esto viniera a la existencia? Que Él es el que quiso la voluntad, la iniciativa proviene de Él. ¿Cómo se ha realizado esto? Pues ya es otra materia, ¿verdad? Ya pudiéramos decir que es propiamente esto que llamamos el objeto de estudio de la ciencia, es el cómo, ¿verdad? Pero el por qué existe lo que existe, qué sentido tiene de que exista cuanto vemos, y hacia dónde va lo que vemos, esta creación, hacia dónde va. Pues no podemos los creyentes proponer otra verdad que no sea Dios, ¿verdad? Dios. Los creyentes no podemos hablar desde nuestra fe del cómo surgió esto, porque no lo sabemos, o sea, no es algo que caiga como objeto de la fe, el cómo, ¿verdad? El cómo cae como objeto de estudio de la ciencia. Incluso el mismo sentido del por qué existe y para qué existe tendría que ser asumido por la ciencia, pero la ciencia no ha logrado darnos una respuesta desde la ciencia, desde su propia metodología,
darnos una respuesta sobre si tiene sentido todo cuanto existe, qué sentido tiene y hacia dónde va. Entonces, creo que estamos en dos perspectivas distintas que, como decíamos desde el inicio, no se contraponen, no se descartan una a la otra, sino de alguna manera para el creyente pueden ser complementarias de alguna manera. Así es. Me llama la atención lo que dice, padre. El cómo ha sido el objeto de estudio realmente, ¿no? Que tal vez el hombre, en la necesidad de conocer más acerca del mismo, el hombre que investiga, el hombre que se dedica a la ciencia, ha llevado esto, el cómo, pero realmente no nos han dicho nadie cuál es la finalidad, ¿no? Nadie ha dicho, bueno, esto fue creado, esto se dio así, esto fue de esta manera, pero para esto, ¿no? No hay como esa claridad de para qué. Así es. Yo creo que la respuesta precisamente al porqué de todo lo creado, pues lo da la fe, definitivamente. Pero a veces cuando la ciencia busca el cómo, pues no deja uno de maravillarse ante esas transformaciones tan hermosas que se van generando a través de la historia del universo mismo. El Big Bang en particular es una teoría muy interesante, es la teoría que en la actualidad pues mejor explica el origen del universo. Y esto es muy interesante, padre, porque el Big Bang habla de que el universo tiene un origen, un origen. Esta teoría nos explica cómo el universo se va expandiendo, de cómo se va dando esa transformación evolutiva, ¿no? Y el mismo universo no es el mismo ahora al que era antes, ni va a ser el mismo mañana. Y esta expansión tiene un origen, cuando todo estaba compacto, cuando la energía, se ha hecho materia, estaba compactada y explota, por eso el término Big Bang, esa gran explosión. Y entonces hay un origen, el universo tiene un origen, y ya hay ciertas demostraciones científicas que nos explican esto. Y esta explosión, nada más para que lo vean nuestros hermanos a través de la radio, data de 15.000 millones de años que se dio el Big Bang. Apenas ayer, ¿verdad? 15.000 millones de años. Y si hablamos nosotros de la Vía Láctea, estamos hablando de 2.000 millones de años que la Vía Láctea está ya como ahora la conocemos nosotros. Es decir, extraordinario. Y aquí, si lo vemos desde el punto de vista de la ciencia, vemos que es algo increíble, ¿verdad? Pero no se puede ver, no se puede ver solamente así. Aquí en esta explicación del origen del universo vamos viendo nosotros, pues de una manera o de otra, pues la mano de Dios, cómo Dios ha diseñado esto y cómo Dios lo ha dirigido. Estaba viendo un reportaje, ¿verdad?, de un físico muy interesante, ¿verdad?, Stephen Hawking, muy interesante, y él dice, ¿verdad?, cuando se dé el origen del universo, está pues en esta compactación, ¿verdad?, pero antes, ¿qué es lo que explica lo antes? Y él decía, es que no se puede explicar. Dice, el antes solamente se puede explicar por la nada absoluta. Es decir, antes de que se concentrara esta energía y esta materia, algo tan explosivo, no había nada. Dice, no hay razón. Y solamente Dios es el que puede hacer cosas de la nada. De la nada, pues, surge la nada, no es posible entenderlo así. Pero la ciencia no puede estacionarse en Dios. La ciencia tiene que buscar las razones, las explicaciones, y qué hermoso, ¿verdad?, que las vaya buscando, que las vaya definiendo, porque esto sin lugar a dudas nos va a dejar ver lo maravilloso que es nuestro Dios, y el gran amor que tiene por el hombre, por Jesús, ¿verdad? El amor de Dios Padre y Dios Hijo es el que explica la creación misma, y el amor de ellos, cómo se refleja, cómo se expresa hacia el hombre, hacia la humanidad. Sí, yo estaba también viendo por ahí algunos videos, inclusive hay una película de Stephen Hawking que se llama La teoría del todo, fue un bestseller, también fue un libro de él. El único detalle de este tipo es que es ateo, totalmente ateo, no cree en Dios, pero yo platicaba un poquito con una persona de que aunque ellos buscan la comprobación científica y tener el resultado que lo puedan
escribir o proyectar y decir así surge esto, una explicación, valga la redundancia científica, hay unos límites a donde no llegan. Desgraciadamente, si fueran personas que tuvieran fe, a lo mejor podrían ellos amalgamar estos dos polos que decía yo se atraen, que no se atraen, ¿verdad? Pero bueno, me llama la atención algo también. Cuando sale la teoría del Big Bang, hay un monseñor belga, un sacerdote que era cosmólogo y astrofísico, Georges Lemaitre, y él fue entre 1927 y 1930, donde él hace sus estudios, pero era sacerdote, era una persona que creía en Dios, un sacerdote que llegó a ser monseñor. Unos 2 o 3 años de que saliera la teoría del Big Bang, él ya estaba exponiendo todos los elementos para esta teoría. ¿En qué consiste la teoría del Big Bang? En lo que mencionan ustedes de la explosión, de ahí parte la creación, 2 átomos, empieza aquello a evolucionar, ¿verdad? Todo el proceso evolutivo que conocemos hasta el día de hoy, pero consistían en ciertas características, ¿no? De que, y eso sigue siendo hasta el día de hoy la teoría, de que las galaxias, que son millones de galaxias, poco a poco se van dilatando más y más, alejándose unas de otras. A mí me parece esto muy interesante de que haya venido de un sacerdote. Desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo, vamos a seguir abordando este punto cuando regresemos después de un breve corte. Continuamos en su programa Claves para entender el catecismo. La fuerza de Cristo te hará poderoso, responde al llamado, ayúdame, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Para uso gastronómico, terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel silvestre Koinonia, de venta en Koinonia Radio. Comunícate y haz tu pedido al 608-3652. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día, para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. En el nombre del cielo, reconstruye mi iglesia. En el nombre del cielo, reconstruye mi hogar. Si la iglesia se cae, tú la sostendrás. Si la iglesia se cae, tú lo impedirás. Ya estamos de regreso, queridos radioescuchas, invitándolos una vez más a que participen con nosotros haciendo su llamada, si tiene alguna pregunta, si tiene algún comentario, si tiene algún saludo aquí para el padre Juan Carlos Delgado, nuestro compañero Salvador Mesa, un servidor, con todo gusto. Aquí le van a tomar sus datos y la próxima semana se estaré dando respuestas. Si hay alguna pregunta que surgiera por ahí, pues ya sabe, estamos aquí para servirle. Seguimos hablando de este tema un poquito delicado, ¿verdad? De la creación, cómo se da la creación, el punto de vista científico, la teoría del Big Bang, el punto de vista divino, la creación tal cual la sentimos, por así decirlo, los que creemos en Dios, ¿verdad? Padre, ¿qué más nos puede compartir para el respecto? Creo que el creyente, sin descartar, como hemos afirmado desde el principio, sin descartar esta opinión o esta opinión de los científicos, que no tenemos por qué dudar que podría llegar a ser demostrable y ser verdadera, ¿verdad? O sea, esto no, el que existiera o no existiera una gran explosión al inicio de todo, no tiene por qué conducirnos necesariamente a la negación de Dios. O sea, con Big Bang o sin Big Bang, Dios está ahí. Para el creyente Dios está ahí, ¿verdad? O sea,
Sería como pensar que si hubiera Big Ben, Dios no existe, no es necesario. El Big Ben podría ocupar el lugar de Dios. Creo que no tendría que ir por ahí la pregunta, ¿verdad? Es decir, y al contrario, afirmar la existencia de Dios sería negar necesariamente el que en algún momento de la historia hubo un principio temporal, un principio histórico. Pues yo creo que no. Creo que ambas posiciones se pueden conciliar muy bien, sabiendo cuál es la perspectiva de cada una de ellas. Y el catecismo, la Biblia, la fe de la Iglesia, lo que nos quiere afirmar es que Dios es el creador y que descubrimos que esta creación es y existe por el querer de Dios. Dios ha querido que exista todo cuanto existe, que ha sido una decisión libre de Dios. Nadie le ha impuesto a Dios el que tuviera que crear este universo y esta realidad. Nadie se lo pudo haber impuesto, porque Dios libremente decidió que existiera todo cuanto existe, y que ha sido movido por su amor. O sea, la obra de la creación habría que entenderla como una obra de amor y una obra inteligente de Dios, ¿verdad? Si el hombre con su ciencia está siendo capaz de descubrir el origen del universo, este momento de explosión, es porque en el universo hay un diseño inteligente, ¿verdad? Un diseño inteligente, no es arbitrario, no es caótico, sino va marchando inteligentemente. Las matemáticas no lo demuestran, ¿verdad? Bueno, eso implica entonces que la decisión de que exista todo cuanto existe haya sido tomada por un ser inteligente, ¿verdad? Entonces así el cristiano ve que aun cuando haya Big Ben, detrás de este famoso Big Ben o de lo que haya sido, hay un Dios amoroso, hay un Dios libre, hay un Dios que decide que exista todo cuanto existe. Y sin embargo, entre todo cuanto existe y Dios hay una distancia que no se puede salvar. Todo cuanto existe es creado, nada tiene la categoría de Dios. Y Dios es el único que no es creado. Creo que por ahí va la intención de la fe judía en la creación. Dejarle muy claro al judío que nada de cuanto existe es Dios. De que nada de cuanto existe tiene la esencia divina, tiene la naturaleza divina. Todo es creado. Ya después vendrán todas nuestras complicaciones, porque pues queremos a veces leerlo desde la ciencia, pero el judío no tenía este problema, ¿verdad? Y el cristiano menos, porque ya el cristiano lo ve desde la resurrección de Jesús. Por eso podemos hablar de una nueva creación, aun cuando vivimos en el mismo universo que vivió Jesús. Sin embargo, los cristianos podemos hablar de una nueva creación a partir de la resurrección. Creo que los cristianos tendríamos que preocuparnos más por descubrir el designio creador de Dios que por tratar de explicarnos científicamente el origen del universo. Eso hay que dejárselo al científico, siempre y cuando sea un científico serio, ¿no? Pero sí hay que dejárselo al científico y nosotros tratar de profundizar desde nuestra fe en este tema de el por qué y el para qué de todo cuanto existe, ¿no? Exactamente, creo que para nosotros los cristianos debería de quedar bien definido que todo lo creado pues es precisamente para que el hombre a través de ello pueda disfrutar la vida y a fin de cuentas tener un encuentro con el Creador, ¿no? Que ese sería como un sentido cristiano, es el sentido que yo entiendo de esta libertad que también entra aquí, esta libertad que Dios le da al hombre de conocerlo y de reconocerlo si es necesario, ¿no? Hay personas muy digamos con una ascesis muy crecida, con una espiritualidad muy grande, que pueden descubrir a Dios en el amanecer, en el atardecer, en el anochecer, en cosas que tienen un ciclo en el día, en la vida, en el año, en el tiempo,
pero que ahí descubren a Dios, descubren la grandeza en la nube, en el sol que calienta, en la luna que ilumina en la noche, cosas que tienen que ver propiamente con lo creado, pero que a través de ello podemos encontrar paz, podemos encontrar este sentido, podemos encontrar este poder de Dios, ¿no? Creo que nos viene bien también esta parte de reconocerlo así en lo que hay, y yo creo que a fin de cuentas es lo que Dios tiene planeado, pero es muy difícil decir qué es lo que Dios tiene planeado, ¿no? Pero digo, así lo entiendo yo un poquito. Así es, yo también pienso esto, ¿verdad? De que ciencia y fe no son incompatibles, definitivamente, ¿verdad? La ciencia tiene un objeto y explica ciertas cosas. El problema hay cuando a través de la ciencia quieren darse explicaciones religiosas. Por ejemplo, cuando se habla del Big Bang, ¿verdad? De que tiene origen, y se dice es que Dios no existe y Dios es suplido, ¿verdad? Por el universo, por esta transformación, pues ahí hay una limitación grave, seria, ¿verdad? Pues como dicen, ¿verdad? Zapatero a tu zapato, científico explica el cómo, ¿verdad? Efectivamente. También puede pasar lo contrario, que a través de la fe querramos hacer explicaciones científicas. Pues no, ¿verdad? O sea, la ciencia tiene su objeto y por el lado de la fe, bueno, también tiene su razón. Ya el Padre nos explicaba ahorita, creo que muy bien, o sea, muy claro en ese sentido cómo nuestra fe le da luz a toda la creación. O sea, es la fe la que permite entender lo que es el hombre y es la fe lo que nos permite entender la creación misma de Dios, ¿verdad? Yo creo que esto es muy, muy cierto. Es cierto que a través de la inteligencia humana el hombre puede buscar y encontrar respuestas con respecto al origen de las cosas, ¿no? Pero ciertamente la fe nos viene a esclarecer la razón, o sea, le da sentido al mismo conocimiento. Y en ese sentido, pues, podemos decir que fe y ciencia no son incompatibles. O sea, no estamos, pues, considerando lo que cada una de ellas tiene. Yo creo, dice el Padre ahorita, ¿verdad? Un científico creyente tiene una visión increíble. No explica la ciencia por la fe, pero el conocer cosas le hace estimar y valorar aún más la creación misma. En el caso de este sacerdote Lemaitre, que mencionaba hace un momento, creo que es el caso. Él decía, ¿verdad? Él decía, a través de estos descubrimientos que estamos viendo, que estamos observando, vemos el gran amor de Dios hacia el hombre, ¿verdad? Y en ese sentido, pues, yo creo que esto le potencia definitivamente el pensar y el quehacer del científico y del creyente. Un creyente que conoce, que sabe, que conoce la ciencia, estima más a su Dios. Y un científico, ¿verdad?, que cree y que estima a Dios, le da razón de ser a todo ese descubrimiento que él tiene. Realmente esto es algo muy, muy interesante y muy bello. El problema es, pues, cuando se quiere llegar a campos que no corresponden. No se quiere imponer. Exactamente. Idea, ¿no? No podemos imponer solo la ciencia, no podemos imponer solo la fe, sino entender que ciencia y fe no se contraponen, sino que se complementan. Me imagino a este sacerdote descubriendo que había un universo enorme, que había galaxias, que había todo lo que pudo haber descubierto, y en cada cosa que descubría no decía, ay, Dios no existe, o esto se dio de esta manera, sino me lo imagino diciendo, ah, caray, qué grande es Dios. ¿Por qué? Porque puede hacer estas maravillas para que todo funcione en orden, que esa es precisamente la definición de cosmos. Orden, el cosmos, el universo, ¿no? Nos queda muy poco tiempo ya este bloque. A mí me parece esto muy interesante, a mí me apasiona muchísimo. Y Radio Escuchas, yo los invito una vez más a que tomen el teléfono, a que nos marquen si tienen alguna duda, alguna inquietud, desde esta perspectiva de cómo la fe y cómo la ciencia son una misma, pueden llegar a tener un mismo objetivo, ¿verdad? 608-3652 es el número aquí en cabina, 608-3652. Y también recordarles que estamos por internet para todo el mundo. Ustedes pueden hablar con sus familias donde estén, en México, Estados Unidos, y decirles que chequen esta página, www.tjcatólico.com. Es la radio de la Arquidiócesis de Tijuana. La Arquidiócesis de Tijuana
en tu radio, siempre con una propuesta de programas de alto contenido y de muchos valores. Vamos pues a un corte y en un momento continuamos. La fuerza de Cristo te hará poderoso, responde al llamado, ayúdame, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Capilla Madre Dolorosa invita a todos los hombres y mujeres de buena voluntad para que participen en la adoración nocturna cada cuarto sábado del mes. Somos una sección de nueva creación y necesitamos de ustedes. Inscripciones e informes al 686-7078 con José Romero o Socorro Rodríguez. Gracias. Club Campestre Jacume te ofrece lotes de 1000 metros cuadrados al noreste del municipio de Tecate. Excelente ubicación, cerca de El Hongo, terrenos planos, una oportunidad única, colindan con Estados Unidos. Acceso Pavim, la carretera Tecate-Mexicali. Cómodos planes de pago. En pago al contado, recibe una bonificación. ¿Te interesa? Te llevamos a verlos. Anímate. Para la familia, un estupendo lugar de descanso. Menciona que lo escuchaste en Koinonia Radio. Informes al teléfono 664-155-8918 con Juan Melendres. Club Campestre Jacume. Cena Baile, en apoyo a Koinonia Radio, amenizará el grupo Domina, música versátil. Sábado 25 de abril, 8 de la noche, en Salón Jardines del Sol, Federico Benítez 15300, Fraccionamiento Pedregal. Costo por persona 200 pesos. Cupo limitado. Aparta tu lugar. Boletos a la venta en Librerías Paulinas, de Zona Río, Artículos Religiosos Juan Pablo II, frente a Catedral, en Koinonia Radio y la oficina parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación. También te los llevamos a domicilio. Llámanos 608-3652 y al celular 664-399-2170 con Javier Moriel. Aparta tu lugar. No pierdas esta oportunidad de apoyar la evangelización. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis, invita. Sostendrá. Si la iglesia se cae, tú lo impedirás. Estamos de regreso, queridos hermanos, estamos de regreso aquí en este último bloque, muy contentos por el inicio de este programa, recordándoles que es la primera vez, es la primera emisión al aire, un programa que va a ser muy atractivo para que usted lo escuche y no solo eso, para que nos ayude, promueva estos programas, promueva esta estación de radio, ayúdenos ahí con sus familiares, ayúdenos con sus vecinos. A veces en la televisión, en la radio encontramos cosas pues que no nos sirven mucho, no nos edifican. Pues aquí tratamos de que sea algo que aparte de que nos ayude y que nos edifique, nos sirva, nos ayude a crecer en la fe. Y creo que precisamente de ahí podemos partir en este último bloque, hablando un poquito de la madurez, Padre. Yo creo que hay mucha gente, muchos radioescuchas que pueden estar confundidos, pueden estar con dudas, con inquietudes, sobre todo porque la iglesia nos ha enseñado algo. Creo que desconocemos muchas cosas de la iglesia, creo que desconocemos mucho de la propia historia, ¿verdad? Hablaba usted ahorita de los judíos, el judaísmo. Sería ir entendiendo un poco más estos contextos para aparte de entenderlo y aprenderlo, para asimilarlo en nuestra vida, ¿no? Lo que la iglesia nos ha propuesto por muchos años, pues está basado en la fe, obviamente, pero no en una fe ciega, no en una fe así muy tajante de que esto es porque lo dice el Santo Padre, ¿no? Sino que la iglesia, usando ese don del Espíritu Santo, que es la inteligencia, pues también ha aprovechado este recurso y ha llevado y transmitido todo el conocimiento que tiene. La iglesia también
hasta donde yo sé, pues también tiene sus investigadores, tiene su parte, su departamento, no sé cómo decirlo, no sé si son varios, pues que no están en contra para nada de las creencias, de las teorías, de las investigaciones que surgen en torno a la creación, el objetivo, el por qué, el para qué y todas estas cuestiones, ¿no? Pero yo creo que el Padre bien nos puede sacar más de dudas si es que va quedando por ahí algún rezago, alguna inquietud con respecto del tema de esta noche, Padre. Yo creo que sí es muy importante que conozcamos la historia. Sobre todo creo que de los últimos siglos, 2 siglos, 19, 20 y lo que llevamos del 21, sobre la enseñanza de la Iglesia, que debe tomar siempre muy en cuenta la interpretación de la Sagrada Escritura y los estudios bíblicos, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, tener en cuenta que la misma enseñanza de la Iglesia, sin apartarse de la verdad, sin apartarse de la enseñanza que proviene de la palabra de Dios, transmitida oralmente o escrita, sin apartarse de esa enseñanza, ha tratado de presentárnosla de tal modo que, de acuerdo a nuestra cultura, a nuestro tiempo, a nuestro momento, la podamos entender. Quizá en otro momento, por los estudios bíblicos, por los estudios propios de la ciencia y a veces también de los estudios de la teología, las posturas de la Iglesia pudieron haber parecido contrarias a las posturas de la ciencia, ¿verdad? Encontramos todavía por ahí algunas opiniones entre nosotros mismos, los cristianos, muy tajantes sobre el tema de la creación. Hay por ahí alguna corriente entre nosotros los cristianos, no exclusivamente entre los católicos, quiero notar, sino entre los cristianos en general, que llaman creacionista, ¿verdad? Creacionista. Y que es un descartar desde el principio cualquier explicación sobre el origen del mundo, del origen de la creación del universo o de la creación del hombre, aferrándose de manera literal a los relatos del Génesis que encontramos en la Sagrada Escritura. En nuestros días existen todavía estas corrientes de pensar, de creer, de expresar la fe cristiana. Algo que hoy la Iglesia Católica, con el correr de los siglos, gracias a las investigaciones, a los estudios, al magisterio de los papas, nos han ido ayudando a los católicos, aquí sí hablo de los católicos, a ir centrando nuestra opinión, nuestras opiniones sobre el tema de la creación, sobre el tema del origen del mundo, ¿verdad? Esto es algo que los cristianos, de manera particular los católicos, tenemos. O sea, no nos aferramos a ideas por sí mismas. Si estas ideas en un momento dado no reflejan realmente la verdad, pues es el tiempo de ir cambiando nuestras ideas. Lo que los cristianos tenemos que sostener indiscutiblemente es que Dios es el creador de todo. Pero ello no nos compromete a los cristianos a expresar esta fe nuestra a través de relatos como los del Génesis, ¿verdad? Es decir, no tengo por qué pensar y creer a pie juntillas que lo que está escrito en los relatos del Génesis sucedió como si alguien lo hubiera podido ver o lo hubiera grabado. Lo que a mí me interesa es el mensaje que está ahí detrás. Y qué es lo que mi fe católica, mi fe cristiana me dice, y qué es lo que yo tengo que transmitir, lo que yo tengo que creer. Cuando me sitúo desde esta postura, entonces es mucho más fácil entrar en diálogo con la ciencia, ¿verdad? Con la ciencia, que es lo que intentamos pues aquí, ¿verdad? Mostrar, dejar claro que no hay esta contraposición entre una teoría u otra que nos explique el origen del universo y nuestra fe cristiana en el Dios creador. Eso es lo esencial. Todo proviene de Dios, todo tiene su razón última en Dios, todo tiene su por qué y para qué en Dios.
Y lo demás es cuestión de los científicos. Pero debemos de ser muy prudentes nosotros los cristianos, porque si no, eso nos provoca, o provocamos con eso, un rechazo en bloque a todo lo que desde la fe queremos proponer. No evoluciona así, el universo no evoluciona así, no como está escrito en la Biblia, es decir, tratar de reducir, ¿verdad? La ciencia a lo que está escrito en la Biblia, y eso pues es un error, como ya el padre lo mencionó hace un momento. En la Biblia, efectivamente, en el discurso, en este planteamiento, en este relato bíblico con respecto a la creación, pues tiene busca una respuesta. O sea, Dios creó, ¿verdad?, todo cuanto existe. Dios es creador y la obra de Dios es por amor. Ahora, el cómo lo hizo, bueno, eso corresponde a la ciencia, eso no corresponde a la Biblia, no corresponde a la doctrina misma, ¿no? El cómo lo hizo corresponde a la ciencia. ¿Para qué fue creado el hombre? Eso sí corresponde a la doctrina, y eso está explícito. Entonces muchas veces hay estudiantes que llegan y nos dicen, es que el maestro refutó que lo que dice la iglesia es verdad. Maestro, ¿qué sabe él con respecto a la religión? Quizá conozca algo de la ciencia, no lo sé, pero efectivamente no conoce el sentido de esta. Creo que también puede ser a la inversa, ¿verdad? O sea, negar lo científico porque no está en la Biblia. Creo que esto es un error grave en el cual quizás algunos fundamentalistas caigan, ¿verdad? Como no está escrito en la Biblia, esto no puede ser verdad. La ciencia tiene una interpretación equivocada. ¿Por qué? Porque no está escrito, no está en la Biblia así. Y yo creo lo que está en la Biblia de manera fundamentalista, ¿verdad? Porque así está literal, así está escrito, y en eso es en lo que yo creo. Yo creo que no, creo que lo que aquí hemos visto pues es esta complementariedad, si se quiere, ¿verdad? El hecho pues de que cada uno responda a cuestiones diversas, creo que esto es importante tenerlo claro, ¿verdad? Claro que sí, es muy importante, como dice usted, tenerlo claro. Yo creo que los relatos de la creación pues era en su momento como ellos pudieron, y los recursos que tuvieron al escribir la Biblia los autores de Génesis, pues de enseñar al pueblo de ese entonces cómo entendían ellos la creación, ¿no? Estamos hablando de unos 6.000 años que se empieza a escribir, y el origen del universo, ahorita decíamos, era por mucho una diferencia enorme, ¿no? Cuando inicia. Entonces ellos en ese momento, con su conocimiento, con lo que ellos entendían, con los pocos o muchos estudios que pudieran tener del cosmos, del cielo, de las estrellas, de todo aquello, pues es la manera en cómo ellos lo entendían y como lo querían enseñar. Pero siempre lo más importante no era la forma, ¿no? sino el fondo. ¿Cuál es? Proyectar al Dios creador. No es que exactamente fue así, no es que exactamente fueron esos días, no es que eran días de 24 horas, nada de eso que nos detenemos a pensar siempre para sacar contrariedades, siempre para sacar oposiciones o no. Tendríamos que ser más inteligentes que ello y pensarlo de esa manera. Yo ahorita que estaban hablando decía, es que tenemos que entenderlo desde un punto de vista más sencillo. Dios es creador y punto. Como Él se le haya ocurrido, como Él lo haya querido hacer, pero a fin de cuentas nos da la creación para tener un encuentro con Él, ¿verdad? Y reconocerlo en todo lo que Él ha hecho. Pues nos queda muy poquito tiempo ya nada más para despedirnos, Padre. Muchas gracias, muy contento, con mucho gusto de estar aquí con ustedes. Los esperamos la próxima semana, Dios mediante, para compartir un tema más de estas claves para entender el catecismo de la Iglesia Católica. Profe Chava. Pues también muchas gracias por esta invitación. La verdad es un honor estar aquí frente a aquí, Padre Juan Carlos, contigo, Javier, y pues Dios quiera y este programa continúe, ¿verdad? Y la gente lo escuche, por supuesto. Claro que sí, vamos a tener infinidad de llamadas que van a decir, aquí los queremos, ¿verdad? Muchas gracias, queridos hermanos, por su tiempo. Los dejamos con nuestra programación. A continuación, Yucat con los jóvenes de Comunidad Koinonia. Seguimos aquí en sintonía, Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Dios les bendiga. Ayúdame, hijo, no te olvides de mí. Deja de ignorar.